Vanessa, gracias por estar con nosotros. Por favor, muchas gracias a ustedes. Buenos días para todos desde acá, desde Comodoro para Esquel y para toda la cordillera. Así que un placer encontrarte acá y saludarnos, aunque sea unos minutos. ¿Cómo va el trabajo legislativo? Hay muchos temas dando vuelta, algunos de suma importancia, otros que ya fueron resueltos en la legislatura, como la incorporación de un nuevo juez, de un nuevo ministro del Superior Tribunal de Justicia. ¿Vos lo votaste favorable? ¿Cómo votaste la integración de Raidán al Superior Tribunal? Mira, en ese momento vos sabés bien que había sido por la separación del cargo de Báez, y haciendo un poco de recapitulación, el Superior Tribunal de Justicia logró su conformidad en pleno en la gestión de Arcioni, digamos que conformó el superior con los 6 miembros que corresponden. El alejamiento de Báez, primero por una cuestión de juicio político, después por una renuncia del mismo juez, que se apartó de su cargo y queda ese puesto vacante. Quien decide y propone el nombre es el superior, es el Poder Ejecutivo, y la legislatura acompaña o no el pliego. Para mí en ese momento lo que era importante era mantener la integridad de los 6 miembros de la Cámara, del Superior, más allá de que habían algunas cuestiones que nosotros poníamos en manifiesto, y una de las principales era que para nosotros o para nosotras tenía que estar integrado por una mujer para que se cumpliera el cupo de 3 y 3, que no es por ley, sino que es una cuestión de paridad que se mantiene en toda la provincia y que se debía corresponder en la justicia. Ante esa imposibilidad, porque quien propone es el Ejecutivo, y lo que nosotros hacemos, después de un análisis no solo de su currículum, sino que también se lo invita a la legislatura y responde preguntas, se le formulan preguntas, mantuvimos reuniones con el postulante, y por su experiencia en el plano del que venía, que tenía que ver con lo penal, acompañamos ese pliego. Lo acompañaron. ¿Da con las capacidades de Raidán dar para ocupar un cargo? Me pregunto esto porque observo en la integración del Superior Tribunal de Justicia integrantes que no están, me da la idea que no están a la altura, no pueden ni siquiera sortear una entrevista periodística como esta, un mano a mano. La doctora Bustos, por ejemplo, pese a que lleve mi apellido, uno la llama y se esconde, no atiende, le tiene terror hablar con la prensa. ¿Está a la altura Raidán? Bueno, yo he hablado con él y ha atendido la prensa, ¿no? Pero haciendo un mea culpa o revisando, de todos modos, Bustos no venía por ustedes, había sido propuesto por el radicalismo. ¿Estás conforme con la integración actual y con el desempeño que lleva el máximo tribunal de justicia de la provincia? A ver, creo que veníamos acostumbrados a la presidencia de Camila Banfi, que la verdad que demostró ser una mujer muy proactiva al frente de ese superior, digamos, en esto de la revisión de las cuestiones administrativas, de revisar las cuestiones de la formación del superior y demás, y con mucha presencia pública. La verdad que Banfi le dio veníamos de un superior muy aplacado, esa es la realidad, digamos. Pensá que en algún momento llegó a tener solo 2 integrantes ese superior. Y Camila, la verdad, la doctora Banfi le dio un nuevo aire de renovación absoluto. Entiendo que la doctora Bustos tiene un perfil un poco más bajo. Desconozco el procedimiento interno y el manejo interno. Yo puedo decir que la doctora Banfi lo que tenía era esto, era mucha presencia pública en los lugares en donde tenía que estar el superior. No digo que haya sido, con lo cual a veces tiene que ver con cuestiones de la personalidad, con cuestiones de que te guste más o menos la exposición. Yo creo que cuando uno asume cualquier rol público, sea en cualquiera de los estados, en cualquiera de los de los estratos del gobierno, o sea, el judicial, el legislativo o el ejecutivo, tiene que estar a la altura de las circunstancias para poder responder públicamente a los periodistas. Podemos no coincidir en un montón de cosas y no ponernos de acuerdo en un montón de cosas, pero lo que nosotros sí tenemos la obligación de hacer es de dar la cara y de contar qué es lo que estamos haciendo. Con lo cual, bueno, entiendo que a veces no todos los que asumen, no me puedo hacer cargo de que no tenga ganas. Y respecto a Raidán, creo que conoce mucho el sistema, y ha sido una persona que desde que ha comenzado creo que ha atendido a todos y cada uno de los medios que lo han convocado. Están en la discusión de la elaboración de un código, de una herramienta electoral propia para la provincia del Chubut. ¿Coincidís sobre la necesidad de avanzar en el instrumento de la boleta única?
A ver, esa es la discusión que más tiempo nos está llevando. Estamos en la instancia de comisiones de la Comisión de Asuntos Institucionales, que es quien encara esto, está en la etapa informativa, está convocando a muchos actores del sector público que han trabajado en, por ejemplo, las boletas únicas de Mendoza, de Córdoba, de Santa Fe. Entonces estamos trabajando mucho con el conocimiento, en la implementación. Hay una media sanción también en el Senado respecto de esto. Estamos en esta instancia de evaluación. Lo que todos tenemos claro es que hay que darle a Chubut un código electoral. Somos una de las únicas provincias que no tenemos código electoral. Que hay que dar la discusión y la tenemos que dar desde los partidos políticos, desde quienes ocupamos cargos de representatividad. Hay que darlas desde las asociaciones civiles, hay que darlas desde todos los sectores. Y celebro porque no siempre es así, no siempre los trabajos de comisión son tan amplios y con tantas opiniones y en donde podemos construir el espacio de discusión y de debate y de imponer ideas y demás. Han ido surgiendo ya un montón de modificaciones respecto del código original que habíamos leído y que había sido presentado, con lo cual entiendo que esto se va a prolongar un tiempo más. Creo que todo septiembre y todo octubre vamos a estar en esta discusión, o al menos en recabar información respecto a experiencias anteriores, de cuál es la mejor situación, pero que sin duda tenemos que discutir una herramienta electoral. Hay una discusión que es respecto de la fecha. Bueno, eso te iba a preguntar. ¿Qué opinás vos en base a la última experiencia, que fue la experiencia bajo el gobierno de Arcioni, que como no había código, lo habilitaba al gobernador, en este caso fue Arcioni, a elegir él la fecha? A partir de ahora, ¿es el gobernador el que puede elegir la fecha? ¿Conviene que vaya junto con la nacional en aras de la optimización de recursos y de ahorro de tiempo y de ahorro de recursos económicos? ¿Conviene que vaya en otra fecha, que quede librado a la discrecionalidad del gobernador de turno? ¿Qué opinás? Yo creo que lo que tiene que quedar, más allá de la discusión de si juntos o separados, tiene que quedar prefijada en un plazo determinada la fecha en el código que se defina. Si después es juntos o separados. A ver, si estamos hablando desde el concepto del ahorro de costos, de recursos y demás, y deberían ir juntos, y el tema acá es esta discusión, la boleta única. ¿Cómo haces con la boleta única? Porque no es como antes, que vas a tener. Entonces son dos boletas grandes. Es toda una nueva experiencia también para el elector, hay que pensar en eso, digamos, hay que hacer una gran capacitación, si se modifica la boleta nacional, si se modifica la boleta provincial, si son juntas, entonces es un gran proceso que, digamos, desde el Estado se debe velar para que ese proceso sea lo más seguro y lo más justo para que el resultado refleje lo que realmente la gente quiere. Con lo cual hay que tener un proceso que no es tan opinable, hay que tener un proceso también de estudio y de ver cómo vamos a llevar adelante cada uno de estos procesos. Ahora, también es cierto que esto de la Secretaría Electoral Permanente genera ciertas garantías también para el electorado porque tiene, digamos, fija algunas cuestiones y vela por algunas cuestiones que son necesarias y que entonces es todo un proceso de cambio que hay que ver cómo se implementa y en esa discusión estamos. ¿Cómo ves al gobierno de Torres? Un gobierno que asumió e hizo campaña siendo muy fuertemente crítico al gobierno de Arcioni, del que formaste parte, pero conformó su gobierno con muchísimos de los funcionarios del propio Arcioni. ¿Cómo ves estos primeros 9 meses de Torres, con ese contexto, ¿no? Habiendo criticado fuertemente a Arcioni, pero después habiendo tomado a los funcionarios de Arcioni. Mira, yo lo que creo del gobierno, y ya estamos, no son 9, son 10 meses, porque contamos que asumió los primeros días de diciembre, con lo cual ya son casi 10 meses, y estamos todavía en un stand-by. No sé si por una cuestión de la relación. Ayer, finalmente, después de mucho tiempo, sale el gobernador Torres a decir Milei nos mintió, cosa que se los venimos diciendo desde diciembre. De hecho, la última sesión yo presenté un pedido de informes respecto de las obras públicas, por esto que hablan del desendeudamiento del fideicomiso y de una cuestión que tiene que ver con que va a haber un traspaso de obras nacionales hacia los gobiernos provinciales. Bueno, no existen en ningún lado, ni el convenio, ni el traspaso.
con la presentación del presupuesto estas obras tampoco aparecen reflejadas en el presupuesto, y creo que el presidente fue bastante claro cuando lo dijo en su discurso. Podemos coincidir o no, pero en su discurso él lo dijo. El recorte del gasto público también lo tienen que hacer las provincias. Lamentablemente, y vos sos usuario, digamos, hoy estás acá, seguramente mañana harás tu programa desde Esquel y vos sabés lo que es la ruta. Cuando dice rutas que no conducen a ningún lado, yo le quiero decir al presidente, y también se lo digo al gobernador, porque hemos hecho una presentación con la diputada Arbilla que tiene que ver con esto. No conducen a ningún lado, no, conducen a un montón de chubutenses a su casa y a su trabajo. Y las rutas son lo que nos permiten seguir desarrollándonos productivamente, seguir pudiendo... Lo ha dicho, y esto ha sido expresiones por ahora, respecto de fomentar e incentivar la industria del turismo. Sin rutas, sin conectividad aérea, porque también nos han quitado frecuencias de conectividad aérea, y sin una serie de cuestiones, eso queda solo en un enunciado, porque si no hacemos obras que garanticen y que nos permitan que los chubutenses, los argentinos y hasta los extranjeros se trasladen en nuestras rutas, claramente no estamos haciendo nada. Entonces, cuando ayer asume que el gobierno nacional nos ha mentido, yo le digo, bueno, esto es lo que venimos diciendo desde diciembre, que nos han mentido, porque el ajuste lo iba a pagar la casta, porque el ajuste lo iba a pagar la política y no los jubilados, porque las tarifas no se iban a tocar hasta tanto y cuanto la economía no haya repuntado, porque el impuesto a las ganancias parecía algo que había sido olvidado y que hoy vuelve a ser una realidad para un montón de laburantes, porque después la gente, digamos, después bienes personales es lo único que no aumenta, ¿no? Pero, digamos, cuando habla de quitar impuestos y en el presupuesto nacional, ¿qué es lo que en realidad es lo que tenemos que estudiar? Lo único que vemos es un incremento de tasas impositivas para los productores, para los laburantes, bueno, claramente hay una contradicción entre lo que se dice y lo que no se dice. Entonces yo entiendo que por ahí Torres, en lo que hoy se siente decepcionado es en esto de por lo menos las obras que el gobierno nacional había prometido para con la provincia de Chubut. ¿Y cómo imaginás un gobierno? Sería contrafáctico esto, porque ya no sucedió, pero ¿cómo imaginás un gobierno al frente del gobierno nacional al doctor Sergio Tomás Massa, que se gastó casi 3 puntos del PBI en una campaña que no le resultó y que nos desembocó en una inflación como la que vivimos en los últimos 8 meses antes de que termine el gobierno de Alberto Fernández? A ver, primero coincido con vos, es contrafáctico porque todos estábamos de acuerdo y creo que en campaña se ha dicho y se ha sostenido. El gasto público había que ordenarlo y estábamos en ese camino de ordenamiento. ¿Sobre quién hay que ordenar el gasto público? ¿Sobre lo que gastan las universidades? ¿Sobre lo que consumen los jubilados? ¿Sobre lo que consumen los productores? ¿Sobre ese lugar hay que ajustar el gasto público? ¿O hay que ajustarlo sobre los viajes que hace el presidente para promocionarse como el libertario, el referente de la derecha mundial? Entonces, hay que ser claro. ¿Vos considerás que con 10 viajes del presidente Milei le podés pagar a los 4 millones de jubilados que entraron por la ventana al sistema? No sé, estaba el otro día, digamos, la verdad es que no tengo el número. Si hubiera sabido que nos íbamos a entrevistar, te lo traía preparado, si no después te lo mando igual, ¿eh? Pero está hecho el gasto que significó los viajes del presidente respecto de cuántas jubilaciones mínimas son. Y estamos hablando de 18.000 pesos que le vetó, ¿eh? No estamos hablando de que con esto mejoró el incremento. Entonces, el ordenamiento tiene que ver con otra cosa, me parece. El ordenamiento hay que apagar las luces del escenario y empezar a gobernar y empezar a gestionar por quienes lo tenemos que hacer, que es en este caso los argentinos, ¿no? Porque en definitiva lo que tenemos que hacer es pensar en cómo reconstruimos la matriz productiva de la Argentina, cómo reconstruimos una serie de cuestiones que hoy parecen que las luces del escenario. Estamos discutiendo el rating de la cadena nacional. ¿En serio vamos a discutir el rating de la cadena nacional? Cuando lo que estamos discutiendo es que hay gente que la está pasando mal, que no pueden pagar los transportes, el pasaje del transporte, que no pueden pagar. Ayer salió el dato, 1.200.000 pesos la canasta básica Comodoro Radatili. Canasta básica, no estamos hablando de nada más. Entonces, y estamos hablando de 1.800.000, ya pagas impuesto a las ganancias. ¿Quién es rico en Argentina con 1.800.000?
Vanessa Abril con nosotros, diputada provincial por el bloque de Arriba Chubut, en esta mañana de Viva la Radio. Son déjame ver, las 11 de la mañana y 5 minutos. Vanessa, mil gracias por habernos acompañado en esta mañana. Circunstancialmente, porque te vi entrar y digo, venga para acá, charle con nosotros. Gracias. Muchas gracias a ustedes y un saludo muy cálido para toda la gente de Esquel que nos está escuchando.